Vamos a seguir hoy en esta miniserie que empezamos hace poco. Hoy vamos a ver la parte 2 de Escuchando la voz de Dios. Pero escuchando la voz de Dios, la parte 2 es a través de su palabra. Y hoy quisiera hablarles entonces de cómo escuchar, cómo diferenciar, cómo podemos discernir la voz de Dios, porque esto es algo esencial en la vida de un creyente. Y hoy específicamente, como les dije en el título, vamos a estar hablando de cómo Dios nos habla a través de su palabra. Si algo podemos empezar trazando hoy es que he escuchado regularmente que muchos creyentes me dicen esto: quisiera aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hace usted para poder diferenciar la voz de Dios? ¿Cómo se hace para escuchar la voz de Dios? Esta es una pregunta que la mayoría de creyentes podrían tenerla, porque quieren tener respuestas hacia asuntos que no salen específicamente tan claros en la Biblia, por así decirlo, ¿verdad? Pero quisieran recibir consejo sobre ese tema en particular. Así que quisieran saber sobre la voluntad no revelada, pongámoslo por decirlo de alguna forma, la voluntad no revelada de Dios. Muchos podrían decir: Dios, ¿qué es lo que debo hacer en este asunto específico? ¿Debería comprar esta casa, la casa A, la casa B, la casa C, o debería esperar? ¿Debería vender mi carro ya o debería esperar? ¿Debería meter a mis hijos en esta universidad o en este colegio o debería sacarlos? ¿O me tengo que casar con esta persona? ¿O debo tomar este trabajo? ¿O debo dejar este trabajo? ¿O no debería dejar este trabajo? Pero para poder escuchar la voluntad de Dios no revelada, o tal vez escuchar su verdad tal vez no revelada, por decirlo de alguna forma, tenemos que prestar atención a su voluntad revelada. Y les lanzo una pregunta: ¿cómo Dios nos va a revelar su voluntad en todo lo que sea que estemos esperando si no tenemos un interés en conocer su voluntad revelada en su palabra? Es una muy buena pregunta para ponernos a pensar hoy, para meditar hoy. Por eso es indispensable meternos en su palabra, adentrarnos en su palabra, devorarnos su palabra, por una razón muy importante. Dios nunca va a decirnos algo o va a querer decirnos algo que vaya en contra de su palabra. No importa lo bueno que suene, no importa la buena oportunidad que se vea, no importa lo sobrenatural que se esté viendo, si no se alinea a la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar su palabra, profundizar su palabra, saber interpretar su palabra, interpretar su voz a través de su palabra, porque si no se alinea con la palabra de Dios, lo que sea el pensamiento que se está viniendo, o lo que sea que estamos percibiendo que sea de parte de Dios, entonces simplemente no fue Dios quien te habló, fue tal vez otra voz. Ese no es nuestro tema hoy, pero si pasáramos leyendo más en su palabra, si pasáramos estudiando más, meditando más en ella, tomáramos más tiempo, sin estar pensando que debo estar haciendo otra cosa o necesito ir a hacer aquello, no, tranquilos ahí, tomándonos el tiempo para que la palabra nos hable, entonces estaríamos más saturados de su palabra. Y esto causaría que elevemos nuestra sensibilidad espiritual, y de esa forma el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos va a dirigir en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero empezar con esto. 6 veces en el Evangelio, 8 veces en el Apocalipsis, Jesús
nos dice una frase importantísima. 7 palabras urgentes para nuestra época. Y son estas: el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios no solo está hablando de la voz audible de Él mismo dentro de nuestro rango de audición humana, sino que Jesús con estas palabras nos está diciendo que en Él hay un deseo enorme de que aprendamos a discernir su voz y que Él tiene distintas formas en las que Él puede hablarnos. Póngase a pensar, ¿cuál es una de las formas en las que Dios le ha hablado a usted o que piensa que ha escuchado que Dios le puede hablar a una persona? Póngalo ahí en los comentarios. ¿Cómo cree usted que Dios le puede hablar? ¿A través de qué? Bueno, le voy a dar algunos ejemplos mientras que usted va escribiendo ahí en el chat. Dios puede hablarnos a través de sueños, puede hablarnos a través de deseos, a través de puertas abiertas o las puertas que se cierran, a través de personas. Te puede hablar a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tus padres, a través de tu líder, o inclusive Dios puede hablarnos a través del dolor. Lo cierto es que todas estas ideas o todas estas formas en las que Dios podría estar hablándonos o podría hablarnos deben ir alineadas a su palabra. Lo que pasa es que me puse a pensar en esto. Podríamos estar menospreciando sin querer el poder de su palabra, lo que es la palabra escrita. Pero la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada en el original es exhalada. O sea que la escritura es el soplo de Dios. Cuando Dios le dio vida a Adán, ¿cómo fue? No fue a través del barro, fue a través de su soplo de vida. Fue a través de su soplo lo que Él dio vida a lo que estaba haciendo. Lo que quiere decir este pasaje es que el soplo de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es exhalada por Dios. El soplo de Dios está impregnado en esta escritura. Imagínense el poder que tiene sus palabras. Y las tenemos acá al alcance. Quiere decir que la escritura, la Biblia, tiene la capacidad de dar vida. Porque cada vez que nosotros nos exponemos a su palabra, estamos inhalando el soplo de Dios. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Es viva porque está impregnado el aliento de Dios, el soplo de Dios. Así que cuando leemos la escritura, literalmente Dios nos está hablando. No podríamos decir entonces que Dios no nos habla, porque la misma esencia de Dios nos está iluminando con cada verso que leemos. Cada hoja que leemos a través de la Biblia es Dios hablándonos, Dios susurrándonos. Y en lugar de nosotros pensar que nosotros estamos leyendo su palabra, más bien este libro nos está leyendo a nosotros. Porque nos examina nuestros corazones y revela quiénes somos verdaderamente. Y nos ayuda a procesar la realidad, una realidad que muchas veces se distorsiona, y nos ayuda a plantearnos una vida correcta. Vea lo que dice Isaías 55:11. Lo vamos a proyectar ahí en Nueva Versión Internacional. Yo se lo voy a leer en Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: así es mi palabra, yo la envío. Y ojo lo que dice esta palabra, subráyala ahí en su Biblia. Y dice: y siempre, 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 no a veces, no cuando las cosas estén bien, no cuando el sol salió, no, dice que siempre produce fruto.
El Señor está diciendo que cuando Él envía su palabra, siempre no hay infierno que se levante en contra de su palabra, no hay obstáculo que se ponga enfrente de su palabra, siempre va a dar fruto. Y dice que realiza cuanto yo quiero, dice el Señor, y prospera en donde quiera que yo la envíe. Cada vez que leemos su palabra, es Dios enviando su palabra a un campo. Depende de nosotros si es campo fértil o no. Y ese es el poder de Dios a través de su palabra para darnos vida. Y tenemos acceso al poder de Dios a través de la Escritura. Vea qué importante esto. Por eso es que anteriormente le dije que a veces lo podríamos menospreciar. Yo lo he menospreciado. No lo había pensado de esa forma, que cada vez que estamos tomando la palabra, estamos tomando el aliento de Dios para darnos vida. Así que la Biblia está llena de pasajes que nos podrían revelar más sobre esto, pero he escogido uno para que lo vaya buscando ahí, que es el Salmo 19, que es un salmo que tiene algunos elementos que nos van a ayudar a aprender cómo escuchar la voz de Dios, cómo diferenciarla y cómo escuchar la voz de Dios. Y de acuerdo a eso, entonces nosotros podemos tomar las decisiones que estamos esperando. El Salmo 19 es un pasaje donde Dios se revela a sí mismo. En los primeros capítulos, en los primeros versículos, que no los vamos a ver hoy, los primeros 6 versos tienen que ver cómo Dios se revela a través de su naturaleza. Recuerdan que dice en el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Eso es Dios revelándose a través de la naturaleza. Pero a partir del verso 7, y vamos a estar ahí, el verso 7 hasta el verso 9, quiero que se queden conmigo ahí y cada vez que vayamos explicando verso a verso, vayan subrayando, vayan anotando ahí en su Biblia, vayan en su cuaderno de notas, vayan poniendo todo lo que van aprendiendo, porque yo sé que estos principios le van a ayudar para el resto de su vida. Entonces estaba diciéndoles que a partir del verso 7 pasamos de una revelación del verso 1 al 6, de una revelación natural al verso 7, donde nos adentramos a una revelación sobrenatural de quién es Dios y cómo podemos aprender a escuchar su voz. Y vamos a ver en estos 3 versos 6 declaraciones con respecto a la palabra de Dios y cómo Dios nos va a hablar a través de estos versos, o cómo Dios también nos puede hablar a través de toda su palabra, aplicando estos principios que vamos a ver en estos 3 versos. No vamos a poder más bien profundizar en ellas por el tiempo, pero luego usted va a tomar un tiempo y va a profundizar aún más cuando saque tiempo para estudiar. Mientras tanto, hoy vamos a ver 6 títulos. Puede ponerlo ahí. Vamos a ver 6 títulos que son para la palabra de Dios, 6 características de la palabra de Dios, y vamos a ver 6 beneficios de la palabra de Dios. Esto en el Salmo 19, 7 al 9. Salmos 19, 7 al 9, sí. Entonces, vayamos entonces adentrándonos al Salmo 19, 7. Dice así: la ley del Señor. Les voy a dar este primer ejemplo. La ley del Señor. Ese es un título para la palabra de Dios. La ley del Señor. Y dice, es perfecta. Esa es una característica de la palabra de Dios. Y dice, infunde nuevo aliento. Eso es un beneficio que nos da la palabra de Dios. Y ese patrón se va repitiendo a través de los versos. Pero sígame ahí en su Biblia. Ojalá la pueda ver en su Biblia impresa y pueda rayarla. Sígame ahí para que no se pierda lo que estoy hablando. Nos recalca primeramente 6 veces la frase que es del Señor. ¿Por qué? Para que no se nos olvide quién es el autor y quién fue el que originó la escritura. Por eso que usted lo va a escuchar del Señor. Esto del Señor, del Señor, del Señor, 6 veces.
Veamos entonces las 6 declaraciones de cómo Dios nos puede hablar a través de su palabra. Veamos nuevamente el verso 7. Primera declaración: la ley del Señor es perfecta. Y hacemos una pausa ahí. Acá le da identidad a su palabra, usando la palabra ley, la palabra conocida como la Torá, la ley. Ese es el término más común para la palabra de Dios. Ley en el sentido en que es verdadero, ley en el sentido en que tiene autoridad, ley en el sentido es que esto me dice que todo lo que está escrito no es opcional, que es una instrucción divina, y ley porque nos enseña cómo se vive en su reino, en el reino de Dios. Pero también me dice que es perfecta. Cuando dice la palabra perfecta es porque es completa. En el original significa que es completo. En hebreo esta palabra significa que cubre todo. La palabra perfecta es que cubre todo. O sea, lo que quiere decir es que cualquier cosa que usted y yo necesitemos, Dios en su palabra lo cubre todo. ¿No es esto grandioso? Y nos enfrentamos entonces a cualquier obstáculo que se viene a nuestra vida, cualquier cosa que se esté levantando, con su autoridad, con su confianza y con su cobertura, porque su palabra lo cubre todo, es perfecta. Y como resultado de eso, ¿qué sigue diciendo el verso? Infunde nuevo aliento. En otras palabras, reaviva, dice otra versión, reaviva mi alma, renueva mi mente. En otras palabras, podríamos decir que me sintoniza a la frecuencia en la que puedo escuchar la voz de Dios. Pero esto solo sucede cuando estamos adentrándonos en la Escritura, cuando ya tenemos un hábito en la palabra de Dios, cuando la buscamos como nuestro medio de escucha, como nuestro pronto auxilio. La Biblia es esencial para poder escuchar la palabra de Dios. Declaración número 2. Sigue diciendo el verso, sus mandamientos son fieles. Esto es el propio testimonio que Dios es confiable. Sus mandamientos son fieles. Y dice que dan sabiduría a los sencillos. En hebreo, esta palabra sencillo significa que una persona que tiene la puerta de su mente abierta. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que son las personas que le entran y le salen cualquier cosa en su mente. O sea, no filtran nada. No tienen la capacidad de poder filtrar las cosas. Leen cualquier cosa, escuchan cualquier cosa y se la creen, escuchan de cualquier persona que habla de la Biblia, lo escuchan, no filtran nada, todo lo aceptan como si fuera la voz de Dios, ven cualquier cosa, no filtran cosas, en las redes sociales no filtran sus cosas, las películas que ven, las series que ven, creen cualquier cosa que les dicen. Lo que esto me indica que esto es lo opuesto a escuchar la voz de Dios. Porque si queremos escuchar la voz de Dios, debemos aprender a cerrar las puertas de otras voces. Y esto exactamente es lo que me dice la Biblia, que nos da sabiduría para saber qué dejar entrar y qué no dejar entrar en nuestra mente. Y esta palabra es shaham en hebreo, que es la palabra sabiduría, que significa ser hábil en los aspectos prácticos de una vida santa. Shaham, eso significa sabiduría. En otras palabras, vivir acorde a la voluntad de Dios, escuchando la palabra de Dios. Posiblemente hay muchas personas que dicen, no suelo escuchar la voz de Dios. Yo leo la palabra, pero yo siento como que no escucho la voz de Dios. Posiblemente hay demasiadas voces
en tu mente, hablándote, en tu vida. Hay demasiadas voces que estás aceptando. Estás aceptando cosas que posiblemente están contaminando tu mente y tus pensamientos. Y has perdido la habilidad de discernir porque no has tenido la capacidad de filtrar. Pero si solo nos mantuviéramos y nos metiéramos únicamente en la palabra de Dios y cerráramos las puertas de las voces que contaminan, entonces podríamos escuchar la voz de Dios más clara. Sigamos con la tercera declaración. Dice: las normas del Señor son justas. Eso está en el verso 8. Las normas del Señor son justas. La palabra de Dios son normas, son principios y son pautas que son justas. En el sentido justo, en el sentido que nos van a enseñar a cómo vivir en justicia y nos hacen tomar decisiones correctas. Y de esta forma podemos seguir sus normas, podemos seguir sus principios, podemos seguir sus pautas, porque esto, dice el verso, traen alegría al corazón. Cuando estemos en la palabra de Dios, Dios nos tranquiliza nuestros corazones de tal forma que Él calma nuestra mente. ¿Por qué? Porque trae alegría a nuestro corazón, dice el pasaje. Pregunta: ¿han estado en una situación donde están enfrente de la palabra de Dios? Usted está tomando un tiempo para estar enfrente de la palabra de Dios y está desesperadamente buscando una respuesta para escuchar la voz de Dios con respecto a algo que le está pasando, e inmediatamente un pasaje salta de la palabra y es Dios hablándonos y trayendo luz a través de ese pasaje hacia una respuesta que usted está esperando? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces y han sido los momentos de más paz, de más quebranto, porque no hay nada mejor que saber que Dios te está hablando con algo específico, algo que estás necesitando, y saber que Dios está en control de eso y te está dando la respuesta. No hay nada más glorioso que eso. Vea lo que dice el Salmo 32, 8. Lo puede buscar ahí o simplemente escúchelo por un momento. Salmo 32, 8 dice, y esto puede ser una palabra para muchos de los que están escuchando hoy. El Señor dice: yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. ¿No es esto glorioso? ¿No es increíble la palabra de Dios? Vamos a la declaración número 4. Seguimos en el verso 8. Dice: los mandamientos del Señor son claros. En otras palabras, la palabra viene en forma de mandamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no viene como sugerencia. Debemos llegar al punto donde, si en la palabra de Dios nos dice no importa lo que diga la cultura, cuando leemos la palabra de Dios nos diga no importa lo que diga la tradición, no importa lo que yo quisiera hacer o no importa lo que otras personas me están diciendo, si en la palabra de Dios lo dice, eso debo de cumplirlo, porque la palabra de Dios no es una opción. En la Biblia no nos da recomendaciones. La Biblia está llena de mandamientos. Tenemos que seguir esos mandamientos. Y si Él dice que debemos vivir de acuerdo a la palabra que Él nos dio, entonces debemos de saber que lo que está escrito es lo mejor para nosotros y debemos de obedecerlo. Y como dicen los padres, y punto. No hay opción. El problema de esta generación, la generación que estamos viviendo hoy en el 2021, es que, y las generaciones jóvenes también, es que quieren una explicación para todo, ¿cierto? Y lo que pasa es que muchas veces no vamos a entenderlo todo, aun cuando Dios nos está hablando.
no podríamos entenderlo todo porque nosotros tenemos una capacidad finita. Por eso, el no entender las cosas no me exime de responsabilidad para no obedecerla. Más bien debería decirle yo, cada vez que me expongo a la palabra: Dios, tal vez no entiendo esto que me estás hablando, porque no entiendo esto que me está pasando, pero voy a obedecerlo. Esa debería ser, de acuerdo a la Biblia, la actitud que usted y yo deberíamos de tener, porque es la forma en que Dios nos va a bendecir. Y de esta manera el verso termina diciéndonos que los mandamientos de Dios entonces nos dan luz, teniendo una actitud correcta, sabiendo que son mandamientos. Entonces nos dan luz a los ojos, porque son mandamientos para seguir, no son opcionales. Y mientras leemos sus mandamientos, Dios lo que está haciendo es trayendo claridad a todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que está nublado en nuestra mente, y nos cambia las formas de ver las cosas. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra, es para podernos decir hacia dónde debemos ir, si a la izquierda, a la derecha. Como decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, y esta palabra alumbra mi camino. Me va a dar luz a donde tengo que caminar. Y acá saltamos a la quinta declaración, que está en el verso 9. Dice: el temor del Señor es puro. Dice el temor. Acá me habla de una reverencia, de estar reverenciándolo a Dios. Y además es una reverencia sin corrupción y sin maldad. Cuando reverenciamos a Dios, entonces esto tiene un efecto purificador en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros proyectos. Y además dice el pasaje que permanece para siempre. La palabra de Dios nunca va a fallar, la palabra de Dios nunca va a cambiar, la palabra de Dios nunca te va a faltar, la palabra de Dios nunca va a estar desactualizada, va a permanecer para siempre. Amén. Y vamos llegando entonces a la declaración número 6, a la sexta declaración, y dice: los decretos del Señor son verdaderos y justos. Y dice los decretos, subraya esa palabra, porque este es un término judicial. Y el juez de toda la tierra ha emitido un veredicto. Y además, este no puede ser cambiado. ¿Por qué? Porque es verdadero. Y el resultado de esto es que las cosas son justas, o sea que son correctas. Y esto nos da una posición correcta delante de Dios. Y así podemos ver cómo resumidamente vimos el Salmo 19, vimos 6 declaraciones donde este Salmo 19 tiene una similitud con el Salmo 119. ¿Ha leído el Salmo 119? Es precioso. La palabra es el centro, es su corazón. La Biblia, la Escritura es como decir la base del Salmo 119. Es hermoso, es uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia, alabando la palabra de Dios. Pero nos ha dejado algunos principios para poder reconocer su voz a través de su Escritura, a través de la palabra. Y quiero ir finalizando, pero hoy quiero finalizar dejándote un reto. Quiero retarte a que te adentres en la palabra de Dios para que el Señor te hable más claramente. Hay cientos de formas en las que Dios puede hablarte, pero hay muchas formas en las que puedes estudiar la Biblia, pero hoy quiero que descubras tu propia forma de estudiar la Biblia para que Dios te hable. Y quiero retarte a que este año que vamos a empezar muy pronto, te reto a que puedas leerte la Biblia completa. Te lanzo este reto para que empieces de ahora en enero a leerte toda la Biblia completa corrida, y tienes todo el año para poderla leer. Pero
antes de terminar, déjame compartirte una forma rápida en cómo lo podrías hacer. Una forma fácil y una forma práctica de cómo podrías poner en práctica eso y de esta manera poder sacar tu propio modelo de estudio. Número 1, para que apuntes ahí, son cosas muy sencillas. Esto no es de teológico ni nada de eso. No, son cosas que usted puede aplicar su día a día. Número 1, usted busca un libro de la Biblia que le llame la atención, por el libro de la Biblia por el cual usted quiere empezar. Si usted se lo va a leer toda, le recomiendo que empiece del Génesis hasta el Apocalipsis en orden. Pero si no, si usted quiere leerse un libro en específico, búsquelo y cuando usted empiece a buscar, busque versos que le llamen la atención. Y entonces usted va a lanzar una pregunta. ¿Qué es lo que me está llamando la atención hoy a través de este verso? ¿Qué es lo que me ha llamado la atención leyendo este verso? Un solo verso puede entrar en lo más profundo de nuestro ser y traer luz a algo que estamos esperando de parte de Dios. Número 4, no olvides en escribirlo. Escríbelo. Escribe lo que te llamó la atención, lo que se te vino a tu mente, porque de esta forma vas a poder meditar más adelante. Número 5, busca el personaje del cual se está hablando. ¿De qué personaje? Sácalo de ahí y ver qué es lo que significa para estas personas que se están nombrando. ¿Qué es lo que significa ese pasaje para estas personas? Eso es llevar la observación a la práctica. Llevamos la observación llevada a la práctica. Número 6, buscamos entonces cómo aplicar este pasaje a nuestra vida. Entonces leemos un pasaje de la palabra y encontramos una aplicación. Porque si no le encontramos una aplicación, entonces simplemente nos estamos llenando de información. Y la sabiduría es información puesta en práctica. Te voy a dar un ejemplo. Podríamos saber cómo comer saludables, porque tenemos acceso a esa información muy rápido en nuestros dispositivos, pero aún así no comer saludables. Lo mismo nos podría estar pasando en la Biblia. Podríamos saber lo que Dios ama y lo que Dios odia, pero esto no necesariamente estarlo llevando a la práctica. Si no lo vivo, esto se convierte simplemente en información que me está entrando en la mente. Pero la aplicación es lo que hace la diferencia. Y número 7, por último, oramos de acuerdo a la revelación que hemos obtenido. Le pedimos a Dios que nos ayude a aplicar esta palabra, que nos ayude a diferenciarla, a poder discernirla. Y entonces ya tuvimos un rato en la palabra de Dios. Y así sucesivamente, usted va al día 2 y va aplicándolo. Cuando se da cuenta, usted ya está teniendo el hábito de escuchar la voz de Dios. Y quiero orar, ya nuestro tiempo se nos fue. Quiero orar para que el Señor siga haciendo su voz más audible a nosotros. Que nos enseñe a discernir su voz a través de las distintas formas en las que Él puede hablarnos, pero siempre estarlo filtrando a través de su palabra. Padre, quiero orar hoy, en este día, para que todas estas personas que han estado escuchando este mensaje hoy, Señor, todas esas personas que están necesitando una palabra de parte de ti, Señor, sus oídos puedan ser abiertos, sus ojos espirituales puedan ser abiertos para que tú, Señor, entres a través de su palabra a sus vidas y traigas vida como lo hiciste con Adán, Señor, trayendo vida de donde no había, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos y enséñanos cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Sé que el Señor te va a inspirar y te va a hablar más de ahora en adelante. Yo así lo creo. Creo fuertemente, firmemente que vas a empezar a encontrar respuestas de cosas que has estado esperando durante todo este tiempo, y Dios va a traer gozo y paz cada vez que te expongas a la palabra,
cada vez que te expongas un rato ahí, tal vez no vas a entender cómo te sientes, pero simplemente vas a sentir algo que te va a traer paz, una voz directamente de un momento, de un pensamiento, un susurro, va a hablar a tu corazón y te vas a empezar a sintonizar con la voz de Dios. Así que te animo a seguir adelante, a adentrarte en la palabra, porque es el mejor recurso en el que podemos escuchar la voluntad de Dios y cuál es su voz. Amén. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga donde quiera que estés. Queremos escuchar testimonios los próximos días, las próximas semanas. Queremos saber cómo te fue en la lectura de la palabra, qué es lo que Dios te habló hoy. Así que esperamos sus testimonios y es un gran honor, un gran privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga y los esperamos en las próximas transmisiones. Bendiciones.